Unos días me preguntaban sobre la muerte. Hermanos, ¿cómo será la resurrección? ¿Cómo será la muerte? ¿En qué resurrección nos vamos nosotros? Si es que llega la muerte. Si no llega la muerte, pues no hay resurrección para nosotros. Y vamos a empezar a estudiar estos temas. Imposible poderlo explicar en un mensaje, hermano, y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Hebreos capítulo 2, verso 15. Ahí vamos a empezar a estudiar, hermanos, esta enseñanza, el tema de esta tarde, un verdadero descanso. Hermano, es importante saber los tiempos, hermanos, cómo el Señor, hermanos, habrá de culminar las cosas en esa tierra. ¿Se acuerdan? Una vez yo le mencioné que en cualquier terremoto o cosa, hermano, yo tenía la costumbre de decir, el fin viene. Sí, obviamente lo escuché tanto en los labios de Daniel Quintanilla, hermanos, el fin viene, y a uno se le quedan esas palabras, pero cuando uno medita sobre el fin viene, ¿cuál tipo de fin cree usted que es? ¿El fin de la vida en esa tierra? ¿El fin del planeta en esa tierra? ¿Cuál fin, hermanos, es, verdad, cuando uno medita? Entonces, de igual manera la muerte, hermanos, que quizás usted ni yo la deseamos. Bueno, ayer estuve cerca de la muerte, me anda buscando la muerte, hermano, bendito Dios, pero Dios nos guarda. Y he meditado mucho, hermanos, referente a esto, ¿verdad? Así que vamos a meternos por completo a este estudio sobre la muerte, la resurrección, que tiene que ver mucho, hermanos, ¿verdad? Sobre ese tema. Pero bien, vamos ya a Hebreos 2:15. Hermano, hubiera podido leer Hebreos 9:27. Todos sabíamos lo que dice, que está establecido que el hombre muere una sola vez y luego hay un juicio, ¿verdad? Pero vamos a empezar en esa tarde, como ya se lo decía, un verdadero descanso. Hebreos 2:15 dice la palabra del Señor: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos la gracia, oh Dios mío, en esta tarde por la oportunidad, por el privilegio, Padre, que nos concedes, Dios mío, el poder oír su palabra en esta tarde. Señor, gracias porque ya hemos ofrendado, hemos cantado. Dios mío, en esta tarde, háblanos a través de tu palabra, enséñanos a entender, a comprender y a digerir, Señor, los tiempos futuros que habrán de suceder, Señor, como tú has planeado, Padre, el establecer el juicio, hermano, Padre, a los muertos, Señor, tanto creyentes como no creyentes. Padre, danos la sabiduría, danos la ciencia, Señor, para comprender y digerir, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Padre, en esta tarde le doy las gracias por este enorme privilegio, el cual tú me concedes, el poder, una vez más, ser partícipe de la cátedra del púlpito. Gracias, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, se lo he pedido en esta tarde. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano, en esta tarde, un verdadero descanso. Para entender esos temas de la muerte, hermanos, quiero, como una manera introductiva, ir hasta el libro de Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? Usted sabe muy bien que Dios puso algunas normas para Adán y para Eva, más que todo para Adán, hermanos, en el huerto del Edén, en el paraíso.
Y una de las cosas que Dios le había dicho al hombre es que de todo árbol podían comer. Quizás por ahí hubiéramos empezado, pero quiero hacerlo como una manera introductiva nada más. De todo árbol podrán comer ustedes, pero del árbol que está en medio, de ese no van a comer. De ese gusto comiendo de todos los demás. Hay variedad de frutas para que no se aburran o empachen comiendo lo mismo. Y el día pues que ellos comiesen de ese fruto, habrían de morir. Espiritualmente, hermanos y hermanas, se está hablando allí de la muerte espiritual. Hay dos tipos de muerte: la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual es la que separa a Dios del hombre. El hombre vive separado de Dios. Cuando el hombre vive separado de Dios, entonces hay una muerte espiritual. La muerte física es todo lo contrario. Como somos personas tripartitas, que algunos objecionan y dicen que no es así, pero la verdad es que, hermanos, así es, aunque algunos no lo acepten, somos personas tripartitas. Poseemos alma, que es inmaterial. Cuando digo inmaterial es que no se puede tocar. El espíritu, que dice la misma Biblia que cuando alguien muere, ese espíritu vuelve a Dios. Y el cuerpo, que es lo material, es, hermano, el que se va deteriorando. ¿Sí? Lo que puede matar el hombre, una bala, un carro en un accidente, hermano, es el cuerpo. Cuando el cuerpo sufre diferentes, o ¿qué le puedo decir? Cuando el cuerpo sufre, hermanos, diferentes accidentes, heridas, que hay cosas en nuestros cuerpos que son bien sensibles. Hay cosas en nuestras vidas, hermanos, en nuestros cuerpos que son delicadas. Por ejemplo, la cabeza, hermanos, es delicado. Me decía el Señor ayer, me golpeé la cabeza, me golpeé la cabeza, me golpeé la cabeza. Sí, pero ¿por qué no se pone el cinturón? Y yo le empecé a ver, y no tenía sangre. O sea, una de las cosas delicadas que usted y yo tenemos es la cabeza, un paro al corazón. Hermanos, ya no hay devolución para que alguien pueda quedar vivo, un ataque. Son cosas, hermanos, que llegan al cuerpo. Y la muerte física es esa, la separación de lo material, que es el cuerpo, el barro, como dicen algunos, y lo inmaterial, que lo da Dios. Recordemos un poco la creación del hombre. Dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo e hizo la figura en el suelo, y el haber hecho la figura del hombre, dice que sopló aliento, sopló vida, sopló hálito de vida, alma. Hermano, y cuando Dios sopla, dice que el hombre cobró vida. Aquel objeto, aquel cuerpo inanimado, cobró vida, cobró movimiento, empezó a respirar, hubo sangre, hubo respiración. Y es así como Dios creó al hombre. Ahora, la muerte espiritual llegó a ellos porque Dios los expulsó del huerto del Edén. Antes de la caída del hombre, antes de que Adán y Eva pecaran, ellos tenían una comunión íntima con Dios. O sea, Dios hablaba con ellos de tú a tú. Dios hablaba con ellos, hermanos, porque había una comunión, no había pecado en ellos. Sí, pero cuando ya pecan, viene Dios y toma la decisión de expulsarlos del huerto del Edén. Y para que ellos no volviesen a entrar, porque bien hubieran querido entrar nuevamente al paraíso, al huerto del Edén, Dios puso unos ángeles
con una espada desenvainada para que ellos no pudieran entrar nuevamente al paraíso, para que no pudieran comer del árbol de la vida. Entonces, hermanos, entendemos que la muerte física es la separación de lo material con lo inmaterial, y la muerte espiritual es aquella persona que está alejada de Dios. Por eso Pablo escribe a los Éfesos y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Vea cómo la Biblia, hermano, nos enseña a nosotros que todo ser humano alejado de Dios tiene una muerte espiritual, una muerte. Por eso el Señor dijo: no teman a aquel que puede matar el cuerpo, no teman. Teman más de aquel que puede matar el alma y enviar sus vidas al infierno. No teman de aquel que puede matar el cuerpo, no teman de aquel que puede destruir ese cuerpo, no teman de aquel que puede hacerles algo a ustedes. Mas teman mejor, teman que su alma se vaya al infierno o a la muerte, o a la condenación, que es lo que nos da a entender la connotación. Ahora, analizando este texto, el verdadero descanso, hermanos, ¿quiénes son las personas que descansan después de la muerte? Bueno, vamos a leer Filipenses 1:21. Retrocedamos, estemos ahí, perdón. Filipenses 1:21. Sí, un poquito atrás está de Hebreos. Filipenses 1:21. Cuando lo tenga, me dice un amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ve acá como el apóstol Pablo, hermano, nos está enseñando que para nosotros debe ser el vivir Cristo. Y al venir la muerte, según lo dice Pablo, es ganancia. O sea, no es pérdida. No es pérdida. Por eso los voceros dejaron ese cántico muy bonito: las campanas suenan tristes. ¿Sí? Porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Hermano, y es acá donde uno debe de analizar y entender, hermano, porque si de algo nos gusta a nosotros menos hablar, es de la muerte. Hace unos días hablábamos de ese tema con los compañeros y les pregunto yo: ¿qué será de usted cuando muera? ¿Cómo se imagina usted cuando parta de este mundo? Y las respuestas, hermano, pues no son gratas. Pero el apóstol Pablo tenía una convicción grande, hermano, que él sabía que para él morir era ganancia. Pero si estoy en la carne, o sea, soy por vosotros. O sea, soy porque me es necesario estar con ustedes. Pablo escribiendo a los hermanos de Filipos. Entonces la Biblia nos enseña que el creyente que tiene la muerte física, la separación de lo material con lo inmaterial, alma, espíritu y el cuerpo, hermano, él entra en un descanso. Él entra en un descanso, en un reposo. ¿Reposo por qué? ¿Descanso por qué?, preguntará usted. Es un descanso prometido, pues, hermanos, ser alcanzado por la fe en el Señor Jesucristo. Él da un descanso a todos aquellos que en Él han creído. Veamos lo que dice Hebreos 10:22, aquí mismo. Hebreos
Hebreo 10:22. Veamos lo que dice esa carta. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? El descanso para una conciencia culpable. O sea, descansar, purificarnos cada día, hermanos, que posiblemente hayamos fallado, ofendido a alguien, quizás al Señor. Un descanso para aquellos hermanos y hermanas que llegó la muerte. Quizás alguno de nosotros alguna vez ha dicho, ha pensado, a veces las enfermedades son tan difíciles en el cuerpo, y uno dice, pues prefiere estar muerto que estar soportando esa enfermedad. O a veces no es la enfermedad, a veces son los problemas, ¿sí? Que nos hacen pensar que mejor es estar muerto, porque muerto se acaban los problemas. Bueno, para el que se murió, para los que quedan vivos, posiblemente hay problemas, porque se quedan peleando por las herencias, se quedan peleando por las deudas, se quedan peleando por otras cosas. Pero aquel que ha partido descansa de las cosas de esta vida. Allá no le va a ir a cobrar el cobrador. Allá no le van a ir a preguntar cosas. No. Por eso hay un descanso a la hora de la muerte. Un descanso, alegría y relación con su venida. Vamos a Tito 2:13, por favor. Abramos nuestras Biblias. Tito 2:13. ¿Qué nos dice esa carta? Tito 2:13. Tito 2:13, oiga lo que dice: aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Guardándonos. ¿Por qué? Porque cuando partamos de este mundo queremos ir a descansar. ¿Sí? Queremos que nuestra alma descanse. Hay tantas creencias, hermanos, con lo de la muerte, hay tantas creencias que la gente enseña que uno no debe de omitirlas y que uno no debe de pasarlas por alto. Las creencias que las personas pueden tener después de la muerte. Entonces, el verdadero descanso frente a las cosas de esta vida, hermanos. Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Abramos nuestras Biblias. 8:28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos lo que dice Job 1:21. Job, libro de Job. Vamos al Antiguo Testamento, hermanos. Libro de Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vea cómo ese hombre fiel, temeroso de Dios. Recuerden que Job tenía riquezas. Job nunca blasfemó el nombre del Señor. Jehová quitó, Jehová dio. Sea el nombre de Jehová bendito. Y no cualquiera puede decir eso, hermanos. Pero esos hombres de Dios sabían que lo que Dios tenía para ellos era mejor. Hermanos,
Por eso se canta aquel coro tan antiguo, tan bonito. Hermanos, que allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor, allá no habrá llanto. Porque hay un descanso para nosotros. Por eso, vea lo importante que es que usted y yo perseveremos en el Evangelio, que nos mantengamos en la línea del Señor, que no desmayemos, hermanos y hermanas, porque Dios tiene promesas para nuestras vidas. Dios tiene cosas grandes para nosotros, hermanos y hermanas. Hermanos, si usted y yo luchamos, nuestra alma, nuestro espíritu se lo va a agradecer a usted mismo. ¿Por qué? Porque las personas que mueren sin fe y sin esperanza, sin el temor de Dios en sus corazones, estas personas van a ser atormentadas. Van a ser atormentadas, hermanos. No va a haber descanso para ellos. ¿Verdad? Si usted y yo vamos al cementerio, murió don borracho y dice que en gloria Dios lo tenga. ¿Cómo Dios va a tener en gloria a un borracho, a alguien que no quiso nada con él? Claro, toda la gente quisiéramos, o todas las personas quisieran, que tienen a sus cadáveres a punto de ingresar al cementerio o lo están velando, que ese cadáver se le diga que sale del cielo, que hay un descanso para él. Lamentablemente no se puede decir eso. Hay un descanso cuando sufrimos injusticias en esta tierra, cuando llega la muerte. Pero yo creo que usted y yo preferiríamos la injusticia que llegue la muerte. Sí, preferiríamos que nos traten injustamente, pero que no nos llegue la pelona todavía. Sí. Veamos lo que dice Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6. Primera de Pedro 1, 6 hasta el 9. Oiga lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es lo que luchamos nosotros, que vuestra alma sea salvada por el Señor. El alma es usted, el alma es la representación del yo, el alma es lo que usted y yo somos en esta vida. Y Pedro dice acá, para salvación de vuestras almas, para que vuestras almas no perezcan. Sí, porque allá va a haber tormento. Dice que será un lloro y crujir de dientes para aquellos que no quisieron nada con el Señor, aquellos que no perseveraron, que no se esforzaron, hermanos, para obedecer la palabra, para obedecer lo que el Señor tiene. Entonces, vale la pena, hermanos, el poder descansar y poder, hermanos, entender que tarde o temprano, si el Señor no viene por nosotros, si el Señor retarda sus promesas, si el Señor retarda su venida, usted y yo debemos de mantenernos, debemos de seguir perseverando, hermanos, porque vuestras almas, repito una vez más, habrán de agradecernos el día de mañana. ¿Por qué? Porque allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor, allá no habrá llanto, allá no habrá problemas, allá no habrán enfermedades, sino gozo, como decía aquí una parte de lo que leíamos. Ese gozo, hermanos y hermanas, aunque en esta tierra suframos, aunque los problemas nos atormenten día y noche, hermanos, perseveremos, mantengámonos firmes. Un poquito más, aguantemos un poco más.
Que las cosas no son para siempre. Problemas no son para siempre. Las tormentas no duran. ¿Sí? Dura más el día, dura más el tiempo de bonanza que las tormentas que llegan muchas veces a nuestras vidas. Un descanso eterno, un reposo para vuestras almas. Veamos lo que dice Hebreos, aquí mismo, capítulo 4, verso 9. Hebreos 4, 9 hasta el 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, o sea, de los afanes, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Un descanso eterno está en usted, está en mí. ¿Sí? Que cuando partamos de este mundo, sepamos que vamos a descansar. Sepamos. Ahora, la pregunta es, algunos decimos, posiblemente lo he dicho yo, que cuando un impío muere o alguien muere sin Dios, ya lo metemos al infierno. Y es acá donde uno debe de aprovechar estas enseñanzas. Nadie ahorita va al infierno, nadie. Porque según la Biblia, no ha sido inaugurado. Lo que hay ahorita es el Hades. Hay diferentes términos. Está el Seol. El Seol era un lugar de muertos. Lo que acabo de decir ahorita del Seol es tan sencillo, es tan fácil, pero difícil muchas veces para explicarlo como se debe de explicar. Porque, según decía el judío David Diamond, el hablar del Seol es hablar de una ciudad de muertos, o sea, un cementerio. En el antiguo tiempo, la Biblia utiliza diferentes frases antiguas testamentarias. En el Seol, ¿quién te alabará?, dijo el salmista. Hermanos, nadie, hermanos y hermanas, puede retornar, hermanos, después de esta muerte, retornar a este mundo. Nadie, bíblicamente no se puede. Que algunos dicen, vi a mi abuelita, vi a mi tío. No, vio demonios. El padre Abraham le dijo a aquel rico, ni tú puedes venir acá donde está Lázaro, ni él tampoco puede ir donde tú te encuentras. Pero envíamelo para que pueda untar su dedo en mi boca, porque estoy atormentado, tengo sed. No. Una gran cima, le dijo el padre Abraham, les separa a ustedes. O sea, hay un estudio profundo acá en el antiguo tiempo, hermano. El Antiguo Testamento nos da una enseñanza larga. ¿A dónde iban los profetas? ¿A dónde iban los justos del antiguo tiempo? Al seno de Abraham. Al seno de Abraham. ¿A dónde iban los atormentados? ¿A dónde iban los malos? ¿A dónde iban los pecadores? Al seno de Abraham. Pero diferentes compartimientos. ¿Sí? Entendamos eso, diferentes compartimientos. El lugar donde estaban los pecadores era un lugar de tormento. Por eso podemos decir que las personas que mueren sin Cristo no están en el infierno, pero están siendo atormentadas antes del tiempo. Antes que sea el juicio del gran trono blanco. Quizás me voy adelantando un poco, pero es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado todo en su tiempo. La palabra más clara que nos enseña la Biblia es las dispensaciones. La dispensación es
la economía, la administración de Dios, de cómo van a suceder las cosas. Y es acá donde Dios mismo sabe cómo va a tratar con aquellos que no quisieron nada con Él. Por eso, hermanos y hermanas, entendemos, en el antiguo tiempo habían esos compartimientos, pero habían otras expresiones, como ya lo mencioné, el Seol, hermanos y hermanas, pero apuntaban a lo mismo, según David Aimo, apuntaban a lo mismo, pues nada más con diferentes expresiones. Ahora bien, si eso es, o sea, alguien dirá, hermano, pero si alguien murió hace 2000 años. Ahora, esto es bien importante porque cuando Jesús descendió a las profundidades de la tierra, 3 días y 3 noches, Él lo dijo y lo mencionó. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre también esté 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Que son pasajes de la Biblia, hermanos, bien complicados para entenderlo. ¿Sí? Pero se dice, oiga bien, se dice, uno, que Él fue a traer a los cautivos, Él fue a traer a los justos del antiguo tiempo y los llevó al cielo. Porque antes de Jesús nadie podía haber subido al cielo. Dos, dicen, estoy hablando de las teorías que hay, que Él fue a dar testimonio públicamente a los demonios que están allí en el Hades atormentando a las almas. Fue a dar testimonio, aún a los demonios, dicen algunos, de lo que Él había hecho, que Él venció a Satanás, venció a los demonios, venció todo por amor a los suyos. Dice que fue a dar testimonio, se presentó, estuvo allí 3 días y 3 noches. A eso dicen que descendió Él. Independientemente cuál sea la teoría correcta, entendemos, hermanos y hermanas, que Él fue más que a dar testimonio, Él fue a traer a los suyos. Y esto lo vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? Porque una cosa es que yo lo hable, que yo lo diga, que yo aplique exégesis de un texto, pero otra cosa es que lo estudiemos. Entonces, de aquí vamos a ir sacando varias dudas, varias preguntas. Preguntas, hermanos, que hay en nosotros. Pablo nos enseña algo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, lo dice Pablo. Pero estamos hablando ya en la resurrección, en la primera resurrección. Luego habrá de haber otra segunda resurrección, que es para los que no quisieron nada con el Señor. Me voy a detener hasta ahí para no seguir avanzando. ¿Sí? Pero entendamos esto. Tenemos que tener claro hoy en esta tarde que si el día de mañana usted y yo parto de este mundo, parto de esta tierra, mi alma descansa. Que nosotros como seres humanos, como nos amamos tanto, es más, ay, pobrecito el hermano, pobrecita la hermana, no, hombre, si el hermano era así, si la hermana era allá, es que la hermana, no, si como el hermano no había nadie, no, que con la hermana, no, por Dios, la hermana era única, sí. Cuando ya se muere empezamos a hablar bien de la gente. En vida nos cuesta hablar bien de los vivos. Amén. Así somos nosotros. Pero la Biblia nos enseña estos puntos muy importantes, ¿verdad? Sobre la muerte, sobre el descanso. Cuando Jesús fue de su amigo Lázaro, que lo mandaron a llamar 4 días antes, pero él lo quiso ir, él va al tiempo de él va cuando él decide, no cuando uno se le ordena. Pues dice a los discípulos, hoy vamos a Betania, vamos a ver al amigo Lázaro. Pero el Señor, si ya tiene 4 días que él murió, tú no fuiste cuando te mandaron a llamar, pues vamos a despertarnos. Porque él está durmiendo. ¿Sí? El estado de un cristiano es dormir. Cuando alguien muere en el Evangelio, descansa. ¿Y qué es descansar? Dormir. Cuando usted se duerme, usted está descansando. Cuando usted no duerme casi, usted no descansa y amanece más cansado. ¿Sí? Entonces viene el Señor y dice, pues voy a despertarme. Vamos, acompáñenme. Vénganse ustedes, incrédulos.
Y llegó el Señor, ¿verdad? Y le empieza a preguntar a María, ¿crees tú? Sí, yo creo que Él va a resucitar el día de mañana. No, si crees, verás la gloria de Dios. El Señor no le está diciendo en el futuro, el Señor le está diciendo en el presente. Si crees, puedes ver la gloria de Dios. A veces la esperanza en nosotros está muerta, la fe a veces en nosotros está muerta, hermano. Y necesitamos que el Señor despierte eso en nuestra vida. Necesitamos que el Señor despierte ese anhelo. Que muchas veces los afanes, los problemas, las enfermedades nos hacen opacar lo que Dios pone en nuestra vida. Estando frente a la tumba de Lázaro, oró el Señor al Padre. Le dijo y en su oración que el poder de Dios se manifestara en este lugar, en este momento. Usted sabe la historia, ¿verdad? Lázaro salió. Y pidiendo comida salió Lázaro. Y todos se maravillaban. Entonces eso indica que las personas que mueren con Cristo descansan y aparte de descansar, duermen. Duermen. Términos bíblicos, ahí están en la Biblia. Duermen. En pocas palabras, el Señor nos va a venir a despertar cuando la trompeta suene. Él va a despertar a muchos que están, según Pablo, los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán, despertarán primero. Y ahí sale la primera resurrección. El haber esperado, el haber descansado, ahora a tener el encuentro personal con el Señor. Hacer lo más bello, lo más hermoso que se pueda. Hermano, incomparables palabras. No hay palabras para decir qué lindo y qué bello va a ser aquel momento. ¿Sí? Imagínense que diferentes tumbas van a quedar vacías. Diferentes tumbas van a quedar solas. Porque el Señor ha venido a levantar, a listar. Así como nos despierta una alarma, así nos va a despertar la trompeta cuando Él venga a traer al suyo. Por eso, hermanos y hermanas, no nos cansemos, luchemos, perseveremos. Hermanos, un poquito más. Y el día de venir vendrá. Cuando usted y yo partamos de este mundo, es cierto, hay dolor, hay un vacío, hermanos y hermanas, que queda. Pero nos conforta que un día estaremos con el Señor. Allá. Por eso ese cántico muy antiguo, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Son himnos inspirados con esto que estamos enseñando. Son himnos inspirados, hermanos y hermanas, que ya no se sacan, ya no nos cantan, ya no va a haber otro autor que saque esos cánticos. Pero qué lindo va a ser, como dice el conjunto Bernal, hazme una morada cerca de Cristo. ¿Cuánta esperanza hay? Hermano, importante. Dos cosas. Somos de Cristo y somos de la muerte. Hay que entender eso. ¿Cuándo llegará? No se sabe. ¿Sí? Pero cuando llegue va a ser duro. Va a ser difícil. Va a golpear. Pero lo más importante,
lo que dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Por lo tanto, estoy seguro que el Señor, pues, me dará la corona de vida eterna. Y no solamente a mí, sino a aquellos que también lucharon, esforzaron para agradar a Él, a Dios. Por eso, hermanos y hermanas, esforcémonos. Si otros renuncian, nosotros sigamos. Si otros se van, nosotros sigamos. Si otros no quieren, nosotros sigamos. ¿Por qué? Porque la salvación es personal y es individual, hermanos y hermanas. Y quién sabe que este acontecimiento llegue tarde o temprano, no lo sabemos. Pero lo que debemos de hacer, como lo dicen todos los pastores, estemos preparados. Estemos preparados. Y como decía Job en su 1:21, Jehová quitó, Jehová dio. O sea, el nombre de Jehová, bendito para siempre. Hermanos, porque Él sabe de lo que usted y yo necesitamos. Y también sabe que nuestra alma necesita ser salva. Y haréis descanso, dijo el salmista, para vuestras almas. Hermanos, qué importante es esto, ¿verdad? Así que vamos a continuar estudiando estos temas, hermanos, hasta llegar a la condenación eterna, hasta cuando el Señor condene a los impíos, ¿verdad? Debemos de saber, hermanos, cómo Dios habrá de juzgar a todos los seres vivientes sobre la faz de esta tierra. No tengamos pensamientos equivocados, no tengamos ideas equivocadas, sino entendamos lo que la Biblia nos enseña referente a la muerte. Amén. Así que oramos en esta tarde. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, Dios, porque sabemos, oh Dios, que tarde o temprano la muerte puede llegar. Pero ayúdanos, Padre, para que vuestras almas estén preparadas cuando ese acontecimiento llegue a nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos, guárdanos, Padre, de todo mal. Y que sea usted dándonos la capacidad para que nos mantengamos firmes en este camino, Padre. Gracias. Gracias, oh Dios, por esta breve enseñanza, cual un poco, pero hemos aprendido, Señor, sobre el descanso que tú tienes a los que mueren en tus caminos. Gracias le doy, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a dar los privilegios para la próxima semana. Si el Señor nos da la vida, el Señor no ha venido.